Hola a todos, entonces vamos a empezar a hablar de este tema de la secuenciación Sanger, que se denomina también secuenciación de primera generación. Importante aquí, pues para todos los estudiantes, es que tengan presente que este tipo y en general los métodos de secuenciación o la mayoría de ellos están basados en una extensión o se derivan más bien de una aplicación de los métodos de replicación del ADN. Entonces piensen que debe haber algún primer que deja un extremo 3' libre y hay una DNA polimerasa que extiende a partir de esa secuencia. Y ese proceso de elongación por diferentes métodos puede ser evaluado para conocer esa secuencia en cuestión. Entonces vamos a empezar por partes este tema. Entonces, cuando hablamos de secuenciación o secuenciamiento del ADN, la idea es poder definir esa secuencia nucleotídica, ¿sí? ¿Cuáles, para un fragmento en particular o un genoma completo, cuáles son y en qué orden están arreglados esas 4 bases nitrogenadas que pues hemos visto desde el comienzo del semestre? ¿Listos? Entonces, digamos, voy a empezar hablándoles aquí de la generalidad del método de secuenciación Sanger pues esto voy a extenderme un poco y creo que incluso a ser bien reiterativo porque me importa o me interesa mucho que estos temas y estos conceptos queden bien claros. Entonces, les mencionaba, es un proceso de polimerización del ADN, por lo tanto debe haber una DNA polimerasa que lleve a cabo este proceso, ¿cierto? Esa incorporación de nucleótidos a partir de un primer que debe estar hibridando sobre una secuencia de ADN molde. Entonces esto es lo que estamos viendo aquí en la parte de abajo. Si nos fijamos en esas primeras dos líneas, en la primera de ellas tenemos el molde del DNA, ¿cierto? Digamos que es una hebra del DNA. Y aquí me la está mostrando de hecho en un extremo del 5 al 3'. Pensemos que es muy similar a una PCR, pero a diferencia de una PCR, cada reacción Sanger incluye un único primer. Entonces, acá donde está el primer, de hecho lo vamos a resaltar en otro color, va por ejemplo del 5 y va en ese sentido como está la flecha hacia la izquierda, hacia allá. ¿Listos? Este es el primer, lo que está acá, digamos en este recuadro. Y la DNA polimerasa va a empezar a elongar a partir de esa C, que la voy a pintar acá, ese vendría a ser el extremo 3', ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a ocurrir. La DNA polimerasa, una vez reconoce esta C, que está en esa posición 3' del primer, va a empezar a elongar esa secuencia, en este caso, de derecha a izquierda, como está el esquema. Entonces, si vemos en una PCR convencional, tenemos una serie de nucleótidos estándar y que se van a empezar a incorporar pues, por esa complementariedad de bases. Entonces, miremos rápidamente, o hagamos de pronto acá un enfoque sobre esta secuencia. Si ustedes se fijan, para esta C vendría a ser complementaria una G, puede incorporarse, y aquí otra G, y así sucesivamente. La diferencia que tiene este tipo de secuenciación Sanger es que hay una serie de nucleótidos que, digamos, son modificados. Entonces acá están marcados, digamos, con esos asteriscos. ¿Sí? Son nucleótidos que una vez se incorporan, impiden que más nucleótidos se sigan añadiendo aquí en este extremo. O sea, una vez que ese nucleótido, que en este caso es una A, con ese asterisco, vamos a ver qué significa eso. En cualquiera de todas esas opciones, si ustedes se fijan, está esa A con ese asterisco. Una vez que en esta población de DNA se extendió o se incluyó esa A con ese asterisco, más ya no se pueden incluir ningún otro nucleótido en ese extremo 3'. ¿Listos? Ese digamos que es el principio más general de la técnica y, eh, y esto ya vamos a ver cuál es el componente que permite o que conlleva a que esto ocurra de tal forma. Bueno, entonces lo que nos interesa acá al final, estamos hablando de esos nucleótidos que van a detener la reacción, están marcados de alguna forma y más importante aún, y es que me están dejando una población de fragmentos de diferentes tamaños. ¿Sí? Si ustedes se fijan, así como tengo fragmentos, por ejemplo, les voy a poner acá el número 1, que son fragmentos más cortos porque se incorporaron algunos nucleótidos hasta que se incorporó ese nucleótido especial y hasta ahí se detuvo la reacción. Y así sucesivamente, 3, y así hay varias secuencias, hasta la última.
¿sí? Entonces yo tengo todo un grupo, una población de fragmentos de ADN con diferentes longitudes. Ahora, lo que la técnica debería darme es la información de cuál fue ese nucleótido, el último nucleótido que se incorporó, y es a partir del cual yo puedo empezar a reconstruir esa secuencia en particular. ¿Listos? Entonces igual, ya vamos a volver a retomar esta parte. Entonces, ¿cómo funciona el método Sanger? Entonces, ya vimos o empezamos hablando de que es muy similar a una PCR, pero de hecho, si ustedes se fijan en la esencia de una PCR, es amplificar exponencialmente un fragmento de interés. En este caso yo ya tengo que empezar con un fragmento que tiene múltiples copias, ¿sí? Que tengo millones de copias. Puede ser un producto de PCR, podría ser un plásmido purificado. O sea, yo ya tengo que tener un número importante de copias para poder hacer secuenciación sangre. Aquí ya no me interesa a partir de una única copia porque realmente ya no hay una amplificación exponencial de ese fragmento. ¿Listos? Entonces esta es una diferencia vital con relación a la PCR. Ahora, ese fragmento tiene que, o esos fragmentos más bien, tienen que denaturarse igual. Ya vimos que también hay una diferencia importante con relación a la PCR y es que solamente hay un primer. Solamente hay un único primer. Pero se va a extender de forma muy similar a cómo se hace en una PCR convencional. Entonces, como hablamos de que es muy similar a una PCR convencional, debe haber, pues básicamente o gran parte de los componentes que son similares. Debe haber una DNA polimerasa, ¿cierto? El buffer para la enzima, el cofactor de la enzima, que en este caso es magnesio, los DNTPs, que son los estándar, pero debe haber en una menor proporción estos que están acá en rojo, que son los dideoxinucleótidos, trifosfato. Entonces, digamos que en una primera extrapolación de la técnica había uno por reacción. Ya vamos a ver que de pronto esto puede ser un poco confuso. En las técnicas actuales se ponen los 4 tipos de dideoxinucleótidos en la misma reacción. Entonces, cuando hablamos de dideoxinucleótidos, o más bien, hablemos primero de los DNTPs estándar. Entonces, yo tengo DATP, ¿cierto? DTTP, DGTP y DCTP. Pero en este caso, pues yo también tengo que tener los 4, ¿m? Pero ahora van a ser dideoxi, por eso tiene esas dos Ds. Dideoxi ATP, dideoxi TTP y así sucesivamente. Bueno, hasta que complete los 4. La única condición es que la concentración de estos dideoxi es mucho menor que las de los nucleótidos estándar, pero ya vamos a revisar por qué es importante que estén presentes y por qué tienen que estar en una menor concentración. Entonces, en el esquema de la derecha, ustedes ven una representación de esos nucleótidos, de los nucleótidos estándar. Acá ustedes ven el DNTP. Si ustedes se fijan, tiene el grupo OH en ese extremo 3' y una vez que ese se incorpora, ese grupo OH es el que permite, el que le da la posibilidad a la DNA polimerasa para que siga extendiendo a partir de ese nucleótido. Mientras que los dideoxinucleótidos, que son los que están aquí al lado derecho, o está representado con este, en esa pentosa está ausente ese grupo OH, fue quitado. Entonces, por lo tanto, una vez que se incorpora cualquiera de esos dideoxinucleótidos, la DNA polimerasa no puede extender porque está ausente ese hidroxilo en esa posición. Entonces, son vitales, digamos que en el caso solo de la secuenciación Sanger es importante tenerlos porque son los que nos van a terminar la reacción. Es decir, piensen acá y esta imagen se las voy a mostrar varias veces. Ustedes tienen una secuencia de DNA, yo puedo tener una secuencia de un primer y eventualmente se van a empezar a incorporar nucleótidos hasta cuando se incorpora ese dideoxi, ¿sí? Y lo voy a pintar aquí como una X, pensémoslo así. Pero yo puedo tener otro fragmento de ADN que fue amplificado a partir del mismo primer que incorporó algunos nucleótidos más estándar hasta que incorporó un dideoxi. Puedo tener un tercer fragmento de ADN que fue reconocido por otro del mismo tipo de primer que extendió algunos nucleótidos más
¿cierto? Hasta que incorporó ese dideoxi. Y así sucesivamente. Entonces, este grupo de fragmentos de ADN que se van generando es vital para poder determinar la secuencia que necesito conocer, que en ese caso es la azul. ¿Listos? Digamos que esa terminación de la secuenciación o esa terminación del fragmento, de la extensión de fragmentos, es lo que me va a permitir inferir la secuencia de nucleótidos. Así de importantes son esos dideoxinucleótidos trifosfato. Entonces, acá es más, esta representación en la imagen es lo mismo. Cuando ustedes vean, entonces, ese extremo 3'OH son los nucleótidos estándar y cuando carezca de ese OH en el extremo 3', o en ese más bien, ese carbono de la pentosa, es un dideoxi y ese es el que va a terminar la reacción. Entonces, la pregunta de abajo dice, ¿en cuántas reacciones tengo que hacer? Esto va a ser importante porque vamos a ver dos tipos de secuenciación Sanger. Una que es la Sanger que se denomina manual y el Sanger que es automático. Digamos, Sanger automático. Entonces, digamos que en Sanger manual yo tengo que hacer 4 reacciones y en cada una de las reacciones tengo que poner un tipo de dideoxinucleótido trifosfato, pero ya lo vamos a mirar. Entonces, digamos que en el ejemplo, o este es el esquema que resume ya un poco todo lo que hemos hablado hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Digamos que tenemos un fragmento de ADN que nos interesa secuenciar y aquí está representado con esa línea en azul. Entonces está identificado nuestro primer, pero recordemos que de hecho yo no parto de una única hebra de ADN. Piense que tenemos a partir de esta secuencia que tenemos millones de secuencias idénticas, ¿cierto? Idénticas todas. Y yo estoy utilizando un primer que está hibridando potencialmente en todas. Se las estoy pintando aquí como estas lineecitas en negro. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando uno trata de hacer el ensayo a partir de la extensión con esa DNA polimerasa, pues tienen que estar presentes los nucleótidos estándar. Miren, de hecho acá está una concentración de 100 micromolar y los dideoxinucleótidos también van a estar, pero van a estar en una concentración menor. Miren, cada uno está en una concentración de 1 micromolar. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que bajo alguna condición esa DNA polimerasa, voy a tratar de pintarlas la extensión a partir de esos primers en verde, van a elongarse un pedacito de la secuencia, una más larga, otras más cortas, etcétera, etcétera. Van a tener diferentes longitudes. ¿Por qué tendrán diferentes longitudes? Porque por pura probabilidad incorporaron nucleótidos estándar de los DNTPs hasta que incorporaron un deoxi en la última posición. Lo estoy pintando aquí con estas X pequeñas. Bien. Entonces, pensemos que inicialmente, o cuando hablamos de hacer una secuenciación Sanger manual, de hecho se hacían 4 tubitos aparte. Es decir, había una reacción que tenía, digamos, solo los DNTPs estándar más dideoxi ATP y se hacía solamente para que se elongaran fragmentos de ADN hasta cuando se incorporara un dideoxi A en alguna posición de forma aleatoria y ahí se detuviera ese fragmento. Pero ustedes se fijan, esto me va a generar un pool de fragmentos de diferentes tamaños, solamente donde se incorporan A's y así sucesivamente. Tendría que tener otro tubito aparte donde tenga solamente los nucleótidos estándar, pero en este caso más dideoxi CTP y me va a generar también un pool de fragmentos de diferentes tamaños. Entonces digamos que se puede, o sea, el procedimiento se extrapola también para dideoxi-TTP y dideoxi-CCTP. Acá me equivoqué en este, pero no importa, ya entendieron el concepto. El caso es que se hacía de esta forma y se hacían 4 reacciones y era por el método de marcaje. Se utilizaba un método de marcaje radioactivo y si ustedes se fijan, la radiación es radiación. Entonces yo tenía que hacer 4 reacciones diferentes para tratar de, después de recrear el fragmento o la secuencia del fragmento que me interesa, que es este ADN molde, el templado del ADN que está en la parte de arriba. Bien. Entonces, acá digamos que ese es un poco el resultado de una secuenciación Sanger manual.
Yo les había dicho que teníamos 4 tubitos y en cada tubo ocurría ese proceso, solo que en cada uno de esos tubitos yo estoy incorporando solo uno de esos dideoxi TTPs, dideoxi, digamos los NTPs, que es el nombre más genérico para todos, pero en el tubito 1 tengo acá los 4 tubos. En el primer tubito solamente puse dideoxi ATP, en el segundo tubo dideoxi C, G y T en el cuarto tubo. Entonces me generan fragmentos de diferente longitud, ¿sí? En algunos fragmentos se elonga más la secuencia hasta que se incorpora, por ejemplo, un dideoxi ATP en el tubito 1. Entonces, cada uno de esos tubitos va a tener una mezcla de fragmentos de ADN que tiene el ADN molde, el primer híbrido, se elongaron algunos nucleótidos porque para eso tiene los nucleótidos, los DNTPs estándar, ¿cierto? Ya siempre sabemos que tiene que estar acá. Los DNTPs convencionales en una concentración de hecho mayor y se van a incorporar hasta cuando se incorpora un dideoxi ATP. Como eso es un juego de probabilidades, yo voy a tener todo un rango de fragmentos con diferentes longitudes. Y como el método en este caso, o inicialmente era un método de detección radioactivo para esos nucleótidos, entonces yo tenía que resolver en unos geles de agarosa los productos de las 4 extensiones donde se incorporó cada uno de esos dideoxinucleótidos. Y aquí está resaltado. Entonces está mostrando esa electroforesis, digamos la corrida electroforética de esos cuatro fragmentos en los cuales cada uno, los 4 utilizaron el mismo molde de ADN y este es el resultado. Entonces vean cómo, o recordemos principalmente, o cuál es el principio de separación en los geles de agarosa. Entonces los fragmentos más pequeños van a migrar más rápido, ¿sí? Entonces aquí tratemos de identificar cuál es el fragmento más pequeño. Entonces ya podemos identificar que es este que está aquí en la parte de abajo, el segundo, ¿cierto? Va a ser este, así sucesivamente. ¿Sí? Se los podría seguir numerando todos. 7, 8 y 9 fragmentos. Ese es el orden, ¿sí? Entonces yo sé que el fragmento más pequeño se detuvo en qué posición. Me está diciendo que se detuvo en una posición que era A. Puede que haya más secuencia, que es la que corresponde, por ejemplo, antes, pero esa la desconozco. Solo me está dando la información del último nucleótido que se incorporó. Si ustedes se fijan acá, miremoslo rápidamente en este esquema. Aquí en la parte de abajo lo voy a tratar de representar. Tengo un fragmento de ADN molde, que es el que me interesa. Tengo la secuencia del primer que está hibridando por complementariedad. Solo se utiliza un primer por secuenciación Sanger, por reacción de secuenciación Sanger. La DNA polimerasa entonces va a empezar a incorporar nucleótidos, ¿cierto? Los DNTPs estándar. Por pura probabilidad este fragmento me generó estos y se incorporó una A. Una A y sabemos que es pensemos que es una asterisco, es un dideoxi ATP. Ese fragmento, pensemos, es el que está correspondiendo con esta posición. ¿Listos? Sobre ese carril de A, ¿tengo más bandas? Sí, tengo 2 más. Entonces pensemos en ese caso que es otro ADN molde, pero que fue reconocido por otro tipo pues por el mismo tipo de primer, pero otra molécula de primer más bien. Se incorporaron más nucleótidos estándar, ¿sí? Hasta que más adelante se incorporó, ¿cierto? Por pura probabilidad, otra A, y esta es otra asterisco. Entonces, por ejemplo, este fragmento, este segundo fragmento que les estoy mostrando, podría corresponder con esta que está acá. Y así ocurrió entonces para cada uno de los otros 4 carriles de la secuenciación Sanger. Por lo tanto, yo aquí puedo reconstruir parcialmente esa secuencia, porque tengo la resolución, podría tener la resolución de incorporación de un nucleótido. Entonces, volvamos otra vez a este gel que está acá al lado derecho. Entonces ya vimos que el nucleótido que está en la parte de abajo, al menos tengo la información del último que se incorporó, que fue una A. Miremos la segunda banda, que correspondió, o fue correspondiente más bien, a esa reacción aquí, en ese tubito que tenía los dideoxi-TTPs. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que en esa segunda banda, el último nucleótido que se incorporó fue una T. En el siguiente, en la banda número 3, el último nucleótido que se incorporó fue una G. En los siguientes 2, el nucleótido que se incorporó fue una C.
y así sucesivamente. Entonces yo al menos podría inferir esa secuenciación. Yo puedo empezar a decir que fue A, T, G, C, C, etcétera, etcétera. Esta secuencia que les pinté aquí en la parte de abajo, ¿en qué orientación estará? ¿Listos? Pensemos por un instante. Entonces vean, como me está dando la información a partir del primer que está hibridando, realmente está en sentido 5 hasta el 3'. Entonces, de hecho ya me está dando este tipo de información. ¿Ok? Entonces, miremos que la secuenciación, Sanger, se basa en procesos de electroforesis. Yo obtengo múltiples fragmentos, digamos, de extensión por DNA polimerasa que se detuvieron cuando se incorporó un dideoxinucleótido trifosfato. Como tengo múltiples fragmentos y ocurren en uno, pues digamos, en un tubo para cada uno de los dideoxi, así es como se hacía de forma convencional esta metodología de secuenciación, yo tengo que poder resolver todos esos fragmentos por tamaño. Y para eso es que se hacen estas electroforesis. Entonces, inicialmente, lo vimos, se hacían 4 reacciones de secuenciación Sanger, cada una con un dideoxi TTP, un dideoxi NTP, cualquiera que sea, y se corrían cada uno de ellos en un carril distinto y se leían los fragmentos del más corto al más largo y así es como se reconstruía la secuenciación. Entonces, miremos este ejemplo. También este tipo de secuenciación se denomina el método dideoxi o determinación de la cadena. Entonces, una vez más, acá me está mostrando a modo de simplificación una hebra de DNA, pero realmente yo tengo millones de esa copia que quiero secuenciar. Tengo también millones de copias del primer y me está mostrando un evento de hibridación aquí entre primer DNA. Me deja ese extremo 3' libre y la DNA polimerasa, la idea es que empiece a extender ese extremo 3' en esa dirección. Pero el mismo molde y el mismo tipo de primer lo estoy dividiendo en 4 tubos y en 4 tubos llevo el grupo normal de los nucleótidos estándar, porque necesito que esas secuencias se elonguen un poquito, hasta que por pura probabilidad se incorpora cualquiera de los dideoxinucleótidos. Y eso me va a detener esa reacción. Entonces vean, cuando se resolvía ese proceso de esos múltiples fragmentos en estos geles de agarosa, empezaba uno a reconstruir la secuencia leyendo desde la banda más pequeña, que es el fragmento más corto. Entonces, por ejemplo, acá la secuencia está marcada, digamos, es T, G, C, G, G, G y así sucesivamente. Ustedes pueden empezar a reconstruir esta línea que está acá, en este costado. ¿Listos? Y uno podría empezar, así es que se hacía de hecho manualmente. Las personas tenían que correr geles que eran muy largos y empezar a ojo a mirar esas bandas y escribir digamos, casi que redactar la información que veían con base en cómo habían sembrado esas muestras en los geles. Entonces acá ya se está reconstruyendo la secuencia, pero era súper dispendioso, ¿cierto? La secuencia ya vimos que resultante de Sanger es del 5 al 3' porque hace parte del proceso de elongación de los primers, igual ya voy a repasar ese concepto. Entonces, digamos que así es como se hace la electroforesis asociada al Sanger manual. Entonces, volvemos acá porque me interesa que esto quede bien claro. Ya vimos que, o en general, y esto va a aplicar también para la secuenciación Sanger automática, voy a tratar de recrear un poco esto para resumir todo lo que hemos hablado. Entonces, yo tengo millones de fragmentos de ADN, del ADN que a mí me interesa, que pudieron haber sido obtenidos, por ejemplo, por PCR o por una mini prep, ¿cierto? Y pensemos por un instante que yo voy a coger toda esa mezcla de productos que tengo acá y la voy a dividir en 4 tubitos. ¿Mm? Esto es para Sanger manual. ¿Listos? Para Sanger automático todo se va a hacer en el mismo tubo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tubos? Todos tienen en común, ¿cierto? La mezcla estándar de los nucleótidos, o sea, los DNTPs, más todo lo demás que tiene que tener, la polimerasa, el buffer, el magnesio, etc. El primer, un solo primer. Por lo tanto, por ejemplo, acá les voy a pintar en rojo esos primers ahora. Estos primers todos tendrán que hibridar en la misma posición. Tenemos millones de moléculas de primers
y por pura complementariedad tiene que haber este tipo de hibridación acá. ¿Listos? Ahora, por ejemplo, para el tubo que tuvo dideoxi ATP, ¿m? Quiere decir que esa secuencia se elongó hasta una determinada longitud, ¿sí? Porque tengo nucleótidos estándar, hasta que eventualmente se incorporó una asterisco, ¿cierto? Es un dideoxi A. Eso es lo que está ocurriendo específicamente aquí, digamos, en esta mezcla, ¿sí? Pero en ese mismo tubo, por pura probabilidad, puede que se haya extendido otra secuencia un poquito más, hasta que se incorporó más adelante otro dideoxi, y así sucesivamente. Puede que se haya incorporado otros nucleótidos más, hasta que por pura probabilidad se incorporó acá más adelante, y así sucesivamente. Entonces me está generando, mira, me está generando un pool de fragmentos extendidos por esa DNA polimerasa de tamaños diferentes. Y esto, toda esa mezcla de fragmentos, es lo que se está resolviendo acá en este carril. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá hay una, hay dos y hay tres bandas en ese gel que está al costado izquierdo. Así como ocurrió con ese tubito, ocurrió en los otros tubos donde ya se tenían los otros dideoxi, ¿sí? Donde tenía el dideoxi TTP, en el otro tubito donde tenía el dideoxi CTP y en el último tubito donde tenía el dideoxi GTP. Digamos que es un juego de probabilidades, porque es importante que la DNA polimerasa extienda esos fragmentos un poco por los nucleótidos estándar hasta que incorpore un dideoxi. Y como ocurre y como tenemos millones de moléculas de interés, ya del ADN molde de interés, porque estamos partiendo a partir de productos de PCR, entonces digamos que en esa mezcla, por pura probabilidad, uno va a quedar con una resolución de un nucleótido. Y eso es lo que uno puede resolver en estos geles, que de hecho ya no son geles de agarrosa, sino geles de poliacrilamida, que permiten tener mejor resolución para observar esas bandas de extensión por la DNA polimerasa. ¿Listos? Así de versátil es esta metodología por secuenciación Sanger manual. Voy a hacer una pausa acá y ya les grabo la otra parte en otro video.